¿Qué harías si la tierra se sumergiera en una completa oscuridad durante 3 días consecutivos? La Biblia menciona un período de tinieblas que muchos creen que está más cerca de lo que imaginamos. Vamos a explorar el motivo de esta creencia. La profecía bíblica sobre los 3 días de oscuridad ha llamado la atención de diversas personas, planteando preguntas sobre su relevancia en la actualidad. Este tema no se limita solo a la oscuridad que cubrió Egipto. Se ve como una posible advertencia divina que puede tener implicaciones importantes para nuestro presente, especialmente en un mundo cada vez más turbulento. Algunas personas ven esta profecía como algo más que un simple relato. Para ellas, puede ser una visión de lo que está por venir. ¿Estamos realmente preparados para un evento tan significativo? ¿Y qué significaría esto para nuestro futuro? Este video aborda estas cuestiones, investigando la posibilidad de que los 3 días de oscuridad puedan ocurrir pronto. Vamos a analizar uno de los eventos más impactantes de la Biblia, la 9ª plaga en Egipto. El pasaje que describe los 3 días de oscuridad se encuentra en Éxodo, capítulo 10, versículos 21 al 29. Esta historia habla sobre la 9ª plaga que Dios envió a Egipto para persuadir al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. Dios instruyó a Moisés a levantar su mano hacia el cielo, provocando una oscuridad tan densa sobre Egipto que casi se podía palpar. Cuando Moisés obedeció, una oscuridad total cubrió Egipto durante 3 días, durante los cuales nadie podía ver ni moverse. Sin embargo, los israelitas seguían teniendo luz en sus casas. ¿Pero por qué Dios eligió la oscuridad como una de las plagas? La respuesta reside en el poder simbólico de la oscuridad en la Biblia, que a menudo representa el juicio divino y el abandono, siendo una manera de Dios de expresar su desagrado y retirar su presencia. Imagínate estar en una oscuridad total. Si crees en Dios, suscríbete al canal ahora. Es gratis y recibirás más contenidos como este. En la Biblia, la oscuridad se usa frecuentemente para simbolizar el juicio y el distanciamiento divino, una forma de Dios de demostrar su descontento. ¿Alguna vez has estado en completa oscuridad? Es confuso y aterrador. Eso fue lo que los egipcios experimentaron, pero esta oscuridad no era como la noche común. La Biblia la describe como una oscuridad que se podía sentir. Esta oscuridad sobrenatural era una señal clara de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Pero esta historia va más allá de un simple apagón sobrenatural. Esta plaga fue un desafío directo a uno de los dioses más poderosos de Egipto, Ra, el dios Sol. Al cubrir Egipto en tinieblas, Dios estaba básicamente declarando: tu Dios Sol es impotente ante mí. Yo controlo la luz y la oscuridad. Fue una demostración clara de su soberanía sobre toda la creación y sobre otros dioses. Este acto no fue solo una exhibición de poder, sino una afirmación teológica profunda en una cultura politeísta, donde se creía que diferentes dioses controlaban diversos aspectos de la naturaleza. El Dios de Israel estaba declarando su autoridad absoluta sobre todo. Curiosamente, mientras Egipto estaba envuelto en oscuridad, los israelitas tenían luz en sus casas. Este contraste notable destacaba el favor de Dios hacia su pueblo escogido. La distinción entre egipcios e israelitas sirve como un poderoso recordatorio del cuidado de Dios con su pueblo, incluso en medio del juicio. Es un pensamiento reconfortante, ¿no es así? Saber que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios puede proporcionar luz a aquellos que confían en Él. Pero ¿por qué crees que Dios tomó esta decisión? No fue solo favoritismo. Este acto tenía como objetivo mostrar tanto a los egipcios como a los israelitas que el Dios de Israel era diferente de los otros dioses.
Él tenía el poder no solo de juzgar, sino también de proteger y proveer en medio de ese juicio. A pesar de las evidencias contundentes del poder de Dios, el faraón permaneció inflexible, negociando la liberación de los israelitas, pero insistiendo en que sus animales se quedaran. Ahora, ¿por qué crees que el faraón siguió resistiéndose incluso después de ver demostraciones tan claras del poder de Dios? Esta terquedad revela una tendencia humana trágica, el endurecimiento de nuestros corazones contra las advertencias divinas. Es un serio recordatorio de cómo el orgullo puede impedirnos ver la verdad, incluso cuando está justo delante de nosotros. La actitud del faraón sirve como una advertencia para todos nosotros. ¿Cuántas veces intentamos negociar con Dios diciendo algo como: está bien, Dios, haré esto, pero no quiero renunciar a aquello? Sin embargo, Dios no está interesado en la obediencia a medias. Él desea todo nuestro corazón. En contraste con la obstinación del faraón, Moisés demostró una fe y una obediencia inquebrantables. No cedió en sus convicciones, insistiendo en que nada, ni siquiera una pezuña de animal, quedara atrás. La postura decidida de Moisés es un ejemplo inspirador de fe en acción. Confió plenamente en el plan de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Sin embargo, seamos honestos, mantenerse firme como Moisés no es algo simple. Requiere coraje, convicción y una confianza profunda en Dios. Moisés comprendía que la obediencia parcial no es verdadera obediencia y sabía que los mandamientos de Dios no eran negociables. Muchos creen que este relato bíblico no es solo una narrativa histórica, sino una profecía que podría repetirse en los tiempos finales. Algunos santos y místicos a lo largo de la historia han mencionado un período de tinieblas que cubrirá el mundo. Queda la pregunta: ¿estamos cerca de vivir nuestros propios 3 días de oscuridad? Es un pensamiento inquietante, ¿verdad? Pero antes de descartarlo, considera las similitudes entre el mundo en el que vivimos hoy y el antiguo Egipto. ¿No estamos, de cierta forma, viviendo en una era de oscuridad espiritual? ¿Será que, como los egipcios, no estamos poniendo nuestra fe en falsos dioses como el dinero, el poder y la tecnología? Mira a tu alrededor. El mundo parece estar volviéndose más oscuro en muchos aspectos, moralmente, espiritualmente e incluso literalmente, con el aumento de desastres naturales y fenómenos climáticos extraños. Desde la agitación política hasta las crisis ambientales, desde la decadencia moral hasta la apatía espiritual, muchos ven estos acontecimientos como señales de que nos estamos acercando a un momento crítico en la historia. Pero profundicemos en este análisis. ¿Qué señales específicas podrían indicar que estamos caminando hacia un tiempo de oscuridad? Algunas personas señalan el aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, mientras que otras observan la propagación del relativismo moral en las sociedades. También hay quienes destacan la persecución a los creyentes en diversas partes del mundo. Pero, ¿cómo serían exactamente estos 3 días de oscuridad profetizados? Según varias interpretaciones, esto podría ser tanto literal como simbólico. Algunos imaginan una oscuridad física, tal vez causada por un evento cósmico o una catástrofe ambiental, mientras que otros la ven como una oscuridad espiritual, un periodo de gran tribulación. Piénsalo. ¿Cómo te prepararías si supieras que un periodo de profunda oscuridad está a punto de ocurrir? Esta pregunta no es solo una teoría, es un llamado a estar espiritualmente preparados, alentándonos a fortalecer nuestra fe y preparar nuestros corazones para tiempos difíciles. Si esta oscuridad fuera física, ¿cómo lidiaría el mundo con eso? Imagina el caos que podría surgir si el sol no apareciera durante 3 días. Sin embargo,
Quizás más aterradora sea la idea de una oscuridad espiritual, un periodo en el que el mal parece actuar sin límites y la fe es severamente probada. El relato bíblico de la novena plaga nos trae enseñanzas importantes. Así como los israelitas encontraron luz en medio de la oscuridad, los creyentes son llamados a ser una luz en un mundo de tinieblas. Esto puede significar ofrecer esperanza a los desesperados, defender la verdad en un mundo lleno de engaños o simplemente demostrar bondad en un ambiente hostil. Sin embargo, ser una luz en la oscuridad no siempre es fácil. A menudo esto exige ir contra la corriente, destacarse cuando sería más cómodo mezclarse o incluso enfrentar burlas y persecuciones. Pero recuerda, cuanto más oscura es la noche, más brillante se vuelve una pequeña luz. La historia del faraón de corazón endurecido es una advertencia para todos nosotros. Ante señales claras y la intervención divina, él eligió resistir en lugar de arrepentirse. Esta narrativa nos alerta sobre los peligros del orgullo y la importancia de mantener un corazón sensible y receptivo a Dios. Pero, ¿cómo se endurece el corazón de alguien? Generalmente, esto no sucede de repente. Es un proceso gradual de ignorar la conciencia, justificar comportamientos incorrectos y elegir repetidamente el ego en lugar de Dios. Lo que da miedo es que, cuanto más resistimos a Dios, más fácil se vuelve seguir resistiéndole. Uno de los aspectos más reconfortantes de esta profecía es el recordatorio de la soberanía de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, Él permanece en control. Así como Dios protegió a los israelitas durante la plaga de oscuridad, los creyentes pueden consolarse sabiendo que Dios cuida de su pueblo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades. Los israelitas aún estaban en Egipto, todavía rodeados de oscuridad, pero tenían luz en sus casas. De la misma manera, la soberanía de Dios no implica que Él siempre nos sacará de las situaciones difíciles, pero Él promete estar con nosotros en ellas. Si esta profecía está a punto de cumplirse, ¿cómo debemos prepararnos? La respuesta no está en acumular suministros, sino en fortalecer nuestras bases espirituales. Por lo tanto, enfrentemos la cuestión esencial. ¿Qué pasos puedes dar para profundizar tu fe y fortalecer tu resiliencia espiritual? Esto puede incluir dedicar más tiempo a la oración y al estudio de las Escrituras, fortalecer tus lazos con tu comunidad de fe o practicar activamente tu fe a través de actos de servicio y amor. Pero la preparación no se limita solo al crecimiento espiritual individual, también se trata de comunidad. Los israelitas enfrentaron la oscuridad juntos. De la misma manera, necesitamos construir comunidades de fe fuertes y solidarias que puedan permanecer unidas en tiempos difíciles. Incluso cuando consideramos la posibilidad de tiempos oscuros por delante, es crucial recordar que la oscuridad nunca es el capítulo final en la historia de Dios. Muchas veces es precisamente en los periodos más oscuros cuando la luz divina se vuelve más brillante. ¿Has vivido alguna vez un momento en el que sentiste la presencia de Dios de forma más intensa durante una fase difícil? Estas experiencias nos muestran que, incluso en la oscuridad, Dios está actuando. A veces, es el contraste con la oscuridad lo que hace que la luz de Dios sea aún más evidente y poderosa. A lo largo de la historia, algunos de los movimientos más impactantes de Dios ocurrieron en tiempos de gran oscuridad. Piensa en la iglesia primitiva, que creció a pesar de la intensa persecución, o en los avivamientos que surgieron en épocas de decadencia moral. Tal vez la oscuridad que se avecina, si de hecho llega, esté preparando el camino para una intervención sin precedentes de Dios. La posibilidad de que esta profecía se cumpla sirve como una alerta para despertarnos.
Es una invitación a estar espiritualmente vigilantes y listos. Si Jesús volviera mañana, ¿estarías preparado? Esta pregunta no es para infundir miedo, sino para inspirarnos a vivir nuestras vidas espirituales con urgencia y propósito, alineando nuestros días con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué significa estar vigilante? No se trata de intentar predecir el futuro o interpretar cada acontecimiento mundial como una señal de los últimos tiempos. En lugar de eso, se trata de vivir con la conciencia de la presencia y los propósitos de Dios, estando siempre listos para responder a su orientación en cualquier momento. Aunque la perspectiva de 3 días de oscuridad pueda parecer aterradora, para los creyentes es en realidad una señal de esperanza, un signo de que las promesas de Dios se están cumpliendo y que la redención final se está acercando. Por lo tanto, dejo esta reflexión. ¿Cómo puedes cultivar esperanza, incluso ante la posibilidad de tiempos difíciles? Recuerda que, así como la plaga de la oscuridad en Egipto fue seguida por la liberación de los israelitas, cualquier período de oscuridad que podamos enfrentar es solo un preludio para la victoria final de Dios. Esa esperanza no se trata solo de esperar un futuro mejor, es una fuerza transformadora que puede cambiar la forma en que vivimos hoy. Cuando tenemos esperanza, somos capaces de enfrentar desafíos con valentía, perseverar en la fe cuando las cosas se ponen difíciles e inspirar a otros a ver más allá de sus circunstancias actuales. Al explorar la profecía de los 3 días de oscuridad, una lección se destaca: el poder de la fe. Ya sea Moisés manteniéndose firme ante el faraón o los israelitas confiando en Dios en medio de las plagas, la fe fue fundamental para atravesar tiempos difíciles. La fe no es solo creer en algo, sino confiar en Dios hasta el punto de actuar conforme a esa confianza. Estas creencias nos inspiran a ver luz donde todo parece estar en tinieblas, a mantener la esperanza cuando la situación parece no tener salida. Ante la posibilidad de tiempos difíciles, es importante recordar que nuestra fe no reside solo en una profecía, sino en el Dios que controla el futuro. Él es el mismo que trajo luz al mundo en la creación, guió a los israelitas fuera de Egipto y prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. El relato de los 3 días de oscuridad en Egipto, descrito en Éxodo 10, 21, 29, es uno de los eventos más milagrosos y aterradores registrados. Este episodio no fue solo un fenómeno físico, sino que también llevó un gran peso simbólico sobre el juicio de Dios contra la arrogancia y terquedad del faraón. La oscuridad que cubrió Egipto durante 3 días simbolizó la retirada de la presencia divina, dejando un rastro de caos, confusión y desesperación. Esta historia es mucho más que un relato histórico, resuena profundamente con nuestra realidad actual. La oscuridad mencionada en la Biblia puede interpretarse como un símbolo del declive moral y espiritual que presenciamos en nuestros días. En una era en la que muchos depositan su confianza en riquezas, poder y tecnología, en lugar de en valores espirituales y morales, podemos estar acercándonos a un tiempo en el que la oscuridad envolverá al mundo, tanto de manera literal como figurativa. Al mirar hacia el futuro, la profecía de los 3 días de oscuridad puede interpretarse como una advertencia para la humanidad. Si continuamos por el camino de la indiferencia, la falta de fe y la arrogancia, el mundo podría enfrentar consecuencias severas. Estos 3 días de tinieblas no son solo un acontecimiento histórico, sino también un recordatorio del inmenso poder de Dios y de la necesidad de volver a los valores espirituales, a la fe y a la humildad. A través de esta historia, aprendemos que, independientemente de las circunstancias, solo la luz de la fe puede guiarnos a través de las tinieblas de nuestra era.
No importa cómo cambie el mundo, la fe en Dios siempre será el faro que nos ayuda a encontrar esperanza y salvación. El evento de los 3 días de oscuridad sirve como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios está siempre presente y puede brillar en los lugares más oscuros de nuestras vidas. En la Biblia, estos días de oscuridad no están directamente conectados al concepto del anticristo. Sin embargo, en la tradición cristiana, especialmente en las profecías apocalípticas, los 3 días de oscuridad a veces se ven como parte de los eventos que ocurrirán durante la tribulación, cuando el juicio de Dios se ejecutará sobre el mundo. El anticristo se menciona con frecuencia en textos proféticos y apocalípticos, pero no está directamente relacionado con este evento específico. En los textos proféticos, como el libro del Apocalipsis, el anticristo se describe como una figura o fuerza que surgirá en los últimos tiempos, desafiando a Dios y llevando a muchas personas al error. Algunas interpretaciones sugieren que, durante el período de la aparición del anticristo, el mundo enfrentará juicios severos, incluidos fenómenos sobrenaturales como los 3 días de oscuridad, con el objetivo de purificar y probar la fe de las personas. Aunque la Biblia no conecta explícitamente los 3 días de oscuridad con el anticristo, muchos creen que este evento puede ser parte de una serie de señales y acontecimientos significativos de los últimos tiempos, en los cuales las fuerzas del anticristo serán derrotadas y el poder de Dios será manifestado inequívocamente. El Antiguo Testamento no menciona explícitamente el término anticristo, pero contiene varios pasajes que indican la existencia de figuras o fuerzas que se oponen a Dios. Un ejemplo notable es la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, narrada en el libro de Daniel. Nabucodonosor fue responsable de la captura y destrucción de Jerusalén, actos que simbolizan el poder y dominio de las fuerzas opuestas a Dios. En el libro de Daniel, especialmente en los capítulos 7 y 8, se utilizan imágenes de bestias para representar imperios que surgirán y se opondrán al pueblo de Dios. La cuarta bestia, descrita como extremadamente feroz y poderosa, se interpreta a menudo como una representación profética del anticristo, simbolizando poderes e individuos que desafiarán el gobierno divino en la tierra. El Antiguo Testamento retrata frecuentemente al anticristo a través de símbolos e imágenes que representan la rebelión y la profanación de lo sagrado. El Nuevo Testamento, por su parte, ofrece una visión más clara del anticristo, especialmente en las cartas del apóstol Juan y en el libro del Apocalipsis de Juan. El término anticristo se menciona por primera vez en las epístolas de Juan. Según Juan, el anticristo no es solo una persona, sino cualquiera que niega que Jesús es el Cristo, lo que indica que el anticristo no se manifiesta únicamente como un individuo específico, sino como un espíritu o fuerza que se opone a Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, se dice: «Hijitos, esta es la última hora, y como habéis oído que el anticristo viene, ya ahora han surgido muchos anticristos». Esto sugiere que el anticristo no es solo un evento futuro, sino que su presencia ya se sentía entre los primeros cristianos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, lo que indica que el espíritu del anticristo ya estaba activo en el mundo, manifestándose a través de aquellos que negaban la divinidad de Jesús, rechazando no solo su creencia, sino también todas sus enseñanzas y misión. En otro pasaje, 1 Juan 4:3, se menciona que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto enfatiza que el espíritu del anticristo, que niega a Jesús y se opone a la verdad,
ya estaba presente y actuante en la sociedad de la época. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». En este pasaje, el apóstol Pablo habla del hombre de iniquidad, una de las representaciones más destacadas del anticristo en el Nuevo Testamento. Este hombre desafiante no solo se opone a Dios, sino que también se exalta como si fuera un Dios, exigiendo la adoración que solo a Dios pertenece. Este pasaje sirve como una advertencia sobre los tiempos finales, cuando el anticristo engañará a muchos y establecerá un sistema contrario a Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18, se describe una bestia que surge del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, cada una con una corona y un nombre blasfemo. La bestia, que se asemeja a un leopardo, tiene pies de oso y boca de león, y recibe poder y autoridad del dragón, que simboliza a Satanás. Una de las cabezas de la bestia parece haber sido herida de muerte, pero esa herida mortal es sanada, y el mundo entero la sigue admirado. Las personas adoran al dragón por haber dado poder a la bestia, y también adoran a la bestia, preguntando quién es como ella y quién puede luchar contra ella. La bestia tiene autorización para pronunciar palabras arrogantes y blasfemas y ejercer autoridad durante 42 meses, blasfemando contra Dios, su nombre, su morada y contra aquellos que habitan en el cielo. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, recibiendo autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Todos los habitantes de la tierra la adoran, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde la fundación del mundo. En el Apocalipsis, la imagen de la bestia es uno de los símbolos más evidentes del anticristo. Empoderada por el dragón, esta bestia es retratada como arrogante, blasfema y poderosa, liderando un ataque total contra Dios y su pueblo santo. Este será un período de gran rebelión, cuando el anticristo se levantará para engañar y controlar el mundo, exigiendo la adoración que solo pertenece a Dios. La revelación sugiere que este será un tiempo extremadamente desafiante para los creyentes, pero también será una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de forma aún más poderosa, resaltando la relevancia continua de esta imagen del anticristo en los días actuales. La figura del anticristo no es solo un concepto teológico tradicional, sino que también tiene implicaciones significativas para el mundo moderno. Muchos observan que el espíritu del anticristo se manifiesta en la degradación moral, la indiferencia religiosa y la valorización excesiva de lo material en detrimento de lo espiritual. El anticristo puede percibirse en sistemas políticos, económicos y sociales donde el poder es idolatrado y la codicia, la violencia y la injusticia se vuelven comunes. En la era digital crece la preocupación sobre el papel de la tecnología y la desinformación en la propagación del espíritu del anticristo. Las plataformas de redes sociales, con su gran poder para influir en la percepción humana, pueden convertirse en herramientas para el engaño y la difusión de valores anticristianos. Además, el surgimiento de ideologías extremistas, el aumento de guerras y conflictos, y el crecimiento de poderes políticos con ambiciones globales son vistos como manifestaciones de este espíritu del anticristo. A lo largo de la Biblia, el anticristo no solo es retratado como una figura específica, sino también como un símbolo de todas las fuerzas y sistemas que se oponen a Dios.
Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, queda claro que el anticristo representa la rebelión humana y la arrogancia frente al poder divino. En nuestros días, el espíritu del anticristo se manifiesta en la degradación moral, el materialismo y la oposición a los valores espirituales y religiosos. La Biblia no solo nos alerta sobre la venida del anticristo, sino que también nos invita a mantener nuestra fe y estar preparados para enfrentar desafíos espirituales. Independientemente de la forma que tome el anticristo, es crucial que mantengamos nuestra confianza en Dios y tengamos conciencia de que, al final, la verdad y el poder de Dios prevalecerán sobre todas las fuerzas de rebelión. La fe en Dios es una luz que nos guía a través del viaje de la vida lleno de desafíos y cambios. Es una fuerza invisible, pero extremadamente poderosa, que nos ayuda a superar momentos de dificultad, sufrimiento e incertidumbre. Tener fe no solo nos trae consuelo y esperanza, sino que también nos hace entender el propósito mayor de nuestras vidas frente a las adversidades. Esta fe nos da fuerza para persistir, mantenernos firmes y nunca rendirnos. Dios es la fuente de amor incondicional, siempre dispuesto a escucharnos y protegernos sin importar las circunstancias. En un mundo lleno de caos y dudas, la fe en Dios es el ancla que nos mantiene estables, guiándonos en el camino de la paz interior y del amor verdadero. Todos los días, al confiar en Dios, abrimos el camino para los milagros y descubrimos el verdadero significado de la vida. Esta fe no es solo un apoyo espiritual, sino también un faro que nos orienta hacia el amor, el perdón y la esperanza eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes con amor y fuerza, y que su guía ilumine su camino y su gracia traiga consuelo y esperanza en cada momento. Confía en el plan divino de Dios y que sus bendiciones estén siempre contigo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para seguir viendo.